excelente día y excelentes días en el Señor. El día de hoy con el programa Escudriñando las Escrituras. El tema de hoy lo he titulado Llamados para ganar. Diríamos también llamados para ser vencedores. También pudiese decir llamados para triunfar. O como pudiésemos decir en otras maneras, el triunfo de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y lo he sustentado, esta reflexión y mensaje, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, bendice en esta hora tu palabra y que tenga un efecto de bendición en la vida de los que lo practicamos creyendo en lo que dices, en obediencia, pero también en actitud de fe y esperanza, que no avergüenza cuando es tomada a través de tu precioso Espíritu para nuestras vidas. Con ese denuedo, gracias, porque sabemos que en Cristo somos esas personas, iglesia amorosa, bendecida, prosperada por ti. En comunión con el Espíritu Santo, Dios Padre. Amén. Decía yo el tema llamados para ganar. A veces los sufrimientos a los que se enfrenta el ser humano, desde los tiempos de Adán, desde la primera familia, se enfrentaron a circunstancias complicadas en su diario vivir. El ataque del enemigo tentándoles para hacer caer. Después de ello, vemos la historia de Caín y Abel, los dos hermanos, uno con una actitud de gracia, de misericordia, de amor, agradando a Dios Padre, mientras que el otro, dice la Escritura, Caín ofreciendo de lo que trabajaba, Abel ofreciendo de lo mejor para Dios. Y dice la Escritura que agradó al Señor. Algo entró en el corazón de Caín de tal manera que en su corazón se propuso matar a su hermano. Es triste este tipo de historias y podemos encontrar otras en las cuales nos damos cuenta, y algunos dicen, ¿qué tiene que ver con llamados para ganar? Porque el concepto del Señor al crear al primer hombre, la primera pareja, la familia, como querramos decir, fue bendecirles, hacerles vencedores y triunfadores. Pero el enemigo fue el que provocó toda esa caída. Llamado Satanás, la serpiente antigua, provocó que el hombre, en lugar de tener el sello del triunfo, de la gloria, tuvo, por causa de la desobediencia y el pecado, la caída, la derrota y el fracaso. El dolor, dice la Escritura. Qué triste, porque si nos dejamos llevar, como dijo también el apóstol Pablo, por la carne, vamos a ser derrotados. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu, seremos vencedores. Recordando lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas, que el Espíritu batalla contra la carne. Pablo llegó a decir, porque no hago lo que quiero. Y en el libro de Romanos también, capítulo 6, y dice que luchaba dentro de sí. Pero cuando él andaba conforme al Espíritu, alcanzó los triunfos y las victorias. Y es lo que nos exhorta en este pasaje. Entonces, sufrimiento, dolor, es consecuencia de desobedecer, consecuencia como en la primera pareja, que fue echada inclusive del huerto. Hay quienes no lo creen y manejan el pecado original de otra circunstancia, pero no, fue la desobediencia a los principios que Dios estableció.
los límites que Dios le dio. Dijo, de tal árbol no podrás comer. Dios puso reglas. El hombre las traspasó. Consecuencia, fue echado del paraíso o del huerto. Consecuencias hay luego entonces por causa del pecado, de la desobediencia. Claro, fuimos llamados a través de Cristo para eso. No, porque Él vino para destruir la obra del diablo, que es el pecado, que lleva a muerte. Y Jesús al venir vino para darnos vida, y vida, dice, en abundancia. Juan 10, cuando nosotros tomamos como consecuencia de nuestra fe y fundamento ese principio, no entendemos otra circunstancia más que el llamado de Dios no solamente fue para vivir una eternidad con Él. Eso es glorioso y lo esperamos. Y se dice que el Señor viene, pero viene por su iglesia para estar siempre con Él. Eso es cierto, pero en tanto sucede tal hecho o evento, fuimos llamados, según la Escritura, para ser vencedores. ¿Quién pelea? Porque cuando alguien vence es porque luchó, peleó, hubo una batalla. Cuando entendemos esto, sabemos lo que la Biblia nos enseña en muchos pasajes. No temáis si ved la salvación que Dios hará hoy a su pueblo. En el libro de Éxodo lo menciona en el capítulo 14, cuando se enfrenta al mar el pueblo de Israel, y Moisés, yendo adelante, le dijo el Señor, dile al pueblo que marche, porque los egipcios que ahora ven, nunca más para siempre los verán. Dice, porque Jehová peleará por vosotros. La Biblia nos enseña que las batallas, las guerras, las luchas del pueblo, en este caso del Cajal Yahvé, Antiguo Testamento Israel, ahora son las batallas del pueblo de Dios, llamados discípulos cristianos, iglesia, etcétera. Y las peleas, las luchas, las batallas que nosotros tenemos como cristianos, de la misma manera que aquel tiempo el Señor dijo por medio de Moisés, hoy nos los dice por medio de Cristo, que somos vencedores. Pablo es lo que les anuncia el apóstol, aquel hombre entregado, apasionado por Dios, es lo que les enseña a los romanos, a los santos, como dice el capítulo 1, que están en Roma. Qué hermoso concepto del apóstol Pablo para llamar a los que habían recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador. En el libro de Romanos nosotros encontramos que dijo el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo escribió en el libro de Romanos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca confiesas para salvación y dice con el corazón crees para justicia. Más adelante dice, y todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Diría yo, será victorioso y vencedor, porque ahora ya no pelearemos nosotros por nosotros mismos, sino dice que hay alguien que pelea por nosotros, y ese triunfo lo alcanzó en la cruz. Se llama Jesús. Y en esa ocasión dice que derrotó a todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad, todo imperio y señorío de maldad. Ahí, y dice que el acta de decretos que nos era contraria, Colosenses capítulo 2, Pablo escribe, dice que nos era contraria, se la arrebató al diablo y la clavó en la cruz. Luego entonces aquello de que estoy enfermo, esa enfermedad Jesús la llevó como varón de dolores, arrancó esa acta de decretos y la clavó en la cruz. Cuando tú vas a ciertos estudios, sales con la hoja de tus análisis o de tu estudio y te dicen que eres un diabético, te ponen un nombre nuevo, o te dicen que eres hipertenso, te ponen un nuevo nombre y tú te la crees. Pero la Escritura a nosotros nos enseña que Jesús, nuestro Señor, vino para darnos victoria. Su nombre es sobre todo nombre que se nombra.
Cuando nosotros actuamos en fe, no solamente es orar, Dios obra esos milagros, pero lo que nos llevó a esa enfermedad, tomar mucho azúcar, tiene que ver como consecuencia de que debemos entonces evitar. Si ustedes leen en el libro de Proverbios, nos dice que la miel es azúcar natural de abejas, dice que la mucha miel hace daño, mucha azúcar hace daño. La Biblia lo dice, que no atendamos a esos versículos, eso ya es otra cosa. La Biblia nos enseña también que debemos cuidar el templo, nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. No basta con pedirle a Dios que nos sane, sino tiene que haber un cambio de manera de vivir. Si se es hipertenso, porque así nos llevó el comer mucha carne y algunas otras cuestiones, pues debemos de modificar. A mí me impresiona cómo el Señor le dijo a un hombre ciego, ¿quieres ser sano? A otro paralítico también le dijo, ¿quieres ser sano? Y cualquiera de nosotros dice, pues ¿qué no lo está viendo? ¿Qué no se da cuenta? Necesita la sanidad. No, lo que Jesús le estaba diciendo, como hoy le dice a los enfermos, y esa es la predicación que debemos nosotros dar. Oramos por enfermos y quiero decirles que hay gente, hermanos, que han recibido bendición de sanidad, vientres que han sido movidos por el Espíritu Santo para poder procrear, aún la declaración de esterilidad. La Biblia nos enseña que Dios provoca fertilidad. Yo puedo testificar, ahí están mis hijos, 2 hijos. La Biblia a nosotros nos enseña luego entonces que debemos estar dispuestos a ser sanos. Cuando le preguntó Jesús a aquellos, ¿estás dispuesto a ser sano? Lo explico de esta manera para que nos entendamos. Dios nos llamó para ser vencedores. Aquel paralítico estaba ahí. Quiero tomar el paralítico. Y de pronto al que le dijo, toma tu lecho y anda, que aquel que tomó el lecho. Y cuando pregunta a Jesús, ¿quieres ser sano? O sea, ¿estás dispuesto a que tú ya no te van a traer la comida para darte? ¿Estás dispuesto a hacer las cosas por ti mismo? ¿Estás dispuesto a bañarte, a arreglarte por ti mismo? Porque queremos nosotros ciertas bendiciones, pero queremos seguir viviendo igual. Que me hagan de comer, que me den mi comidita, que no. Lo que el Señor le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? O sea, ¿estás dispuesto a trabajar para ahora tener la posibilidad de llegarte a esos alimentos? Es glorioso porque cuando aquellos dijo aquel que sí, o el ciego que también quiere ser sano, la Biblia a mí me enseña que Dios obró ese milagro. ¿Qué tiene que ver luego entonces con esto? Dios los llamó para ser vencedores, pero también así a nosotros nos llama para ser vencedores y tener una actitud de cambio o modificación de forma de vivir. La Biblia así lo enseña. Pablo a los Corintios les escribe, de manera, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Y dicen, no, no han pasado, sí, porque tú todavía quieres vivir en base a aquellos principios. Cuando estás en Cristo, vives en otros principios. Es como vaciar un vaso. Si tú tomas un café, pongamos un ejemplo, pones café, ¿verdad? Y te lo estás tomando, pero dejas resabios ahí y no lavas ese vaso, es tipo y figura, quiero ejemplificarlo como si fuera pecado. Si tú no lavas ese pecado, aunque se ponga agua limpia, la bendición de Dios, por dar un ejemplo, empieza agua limpia, pura, transparente, ¿verdad? Cristalina, hermosa. Tú la echas en una porción, aunque sea mínima, que hayas dejado de café. En ese momento, esa agua se va a contaminar. Así es la vida del creyente que dice que recibe a Jesús, pero sigue viviendo con formas de vivir de un pasado. Y las cosas nuevas no empiezan a surgir. Y cuando se lava el vaso verdaderamente y echas esa agua cristalina, purificada, hermosa, entonces no hay contaminación. Entonces la nueva criatura está fluyendo. Entonces las promesas del Señor se van dando. Entonces ¿es por obras? No, es por fe.
Y entonces, bueno, la fe tiene que ver que tú te paras delante de Dios y le dices, aquí está mi vida. Es más, no quiero que solamente me laves, hazme una vasija nueva, como el vaso en las manos del alfarero. El Señor lo hace y entonces empieza a depositar la grande presencia suya, las grandes bendiciones, el cumplimiento de sus promesas, y entonces participamos, como dice aquí, llamados para ser vencedores. Entonces los sufrimientos, entonces el dolor dejan de ser, porque crecemos en el conocimiento del Señor a través de su presencia, y esa fe nos lleva al triunfo. Entonces, nuestro potencial, que algunos le llaman potencial humano respecto a la mente, no, yo no estoy hablando de ese concepto, estoy hablando de ese potencial interno que Dios nos da a través de la presencia de su Espíritu Santo, recordando lo que Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, el camino para el triunfo y para la victoria no hay otro, no hay otro. Solamente es a través de los medios y los propósitos que Jesús cumplió en la cruz, sufriendo y padeciendo para con nosotros. Ese es el camino, Él lo dijo, Él es la verdad, Él es la vida. Ahora, recordando, Él dijo, como comentaba, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, confiad, dijo Jesús, confiad. ¿Confiad en quién? Algunos confían en el pastor, algunos confían en la iglesia, algunos confían en el líder de célula, o etcétera. El que confía en el hombre, la Biblia lo menciona así, es declarado maldito, pero bendito, dice el libro de Jeremías, bendito el que pone la mirada en el Altísimo. En el Hijo del Hombre, dice otra porción. Jesús es ese Hijo de Hombre, al cual, según Daniel, se le dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo o todo dominio. Y en esta hora, si tú quieres, puedes decirle: Señor Jesús, yo quiero confiar en ti, te entrego mi ser para que obres en mí esa bendición. Límpiame de como ese vaso que se limpia, para que deposites en mí toda tu gloria. Y el Señor lo va a hacer. Es una oración pequeña, pero gloriosa en el nombre del Señor. Puedes decirle de esta manera: Señor Jesucristo, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te recibo como mi Salvador personal. Renuncio al diablo con todas sus obras. Al recibirte a ti como mi Salvador, yo sé que también escribes mi nombre en el libro de la vida y me haces coheredero de tu reino. Y gracias, porque todas esas bendiciones vienen sobre mi vida, y gracias porque lo haces por amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque no hay condenación en mí. Ahora, cuando nosotros participamos del grupo confesional cristiano, discípulos, iglesia, pueblo de Dios, santos, etcétera, como querramos decir, recibimos de la gloria del Espíritu Santo. Algunos dicen que es fuego, algunos le llaman como paz, algunos le dicen o se refieren al Espíritu Santo respecto a dones, y podemos decir una serie de cuestiones, mas la Sagrada Escritura nos dice que en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Dice Jesús a los que después de resucitar se les presentó antes de ascender, y les dijo: pero recibiréis poder, pero recibiréis poder, recibiréis poder. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis testigos, o me serán testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jesús ofrece darnos una autoridad sobre las fuerzas del enemigo. En el libro de Lucas 10 dice que nos da autoridad y poder sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, nada nos dañará. Nos llamó para hacernos y darnos su victoria. Por eso el tema de hoy: llamados para ser vencedores. Un cristiano
No importa el grupo confesional llamado iglesia, no importa el grupo denominacional. Lo importante es recibir a Jesús como Señor y participar de todos esos beneficios. Luego entonces vamos a orar porque todo eso se cumpla en nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que al creer y confiar en ti nos haces vencedores. Para eso nos llamaste y por nuestros méritos no alcanzaríamos nada, pero por tu sacrificio sí lo podemos obtener. Agradecemos tu triunfo y tu victoria que nos otorga a nosotros la bendición del bienestar, la paz, la salud y todo. Bendice nuestra familia, grandes, pequeños, mujeres, varones. Bendice a todos y cada uno de los que forman parte de tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Y gracias porque en ti y por ti somos vencedores. Todo en Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. No olvides mandarnos tus peticiones al correo casadealabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Asimismo, te invitamos a que revises nuestro canal donde encontrarás las secciones Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y la sección Escudriñando las Escrituras los días lunes y jueves. Asimismo, te invitamos a que le des like, compartas, nos sigas y active la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo les ama.